¿Qué tal, queridos amigos y respetados adversarios y enemigos, aun cuando muchos de ellos no merezcan ser respetables? De todas maneras los incluyo, por caridad cristiana, en el respeto como algo incondicional, a su calidad de personas, nada más por eso. Porque hoy el tema puede ofender a muchos, y lo siento. No es mi intención ofender a nadie. Al explicarles de la mejor manera posible, pausadamente, profundamente, reflexivamente, ¿qué es esto del comunismo en la revolución anticristiana? Que desde hace siglos, literalmente, pero sobre todo a partir de la Revolución Rusa a principios del siglo XX y de la Revolución Mexicana, también a principios del siglo XX, se está llevando a cabo en todo el mundo. Me voy a basar en gran medida en un libro formidable que fue en mis años mozos. Estoy hablando de 1960 y tantos, ¿sí? A ver, voy a checar la fecha. Sí, 1961. Bueno, pues en ese año yo estaba cumpliendo apenas 18. ¿Sí? Estaba entrando a la Universidad Iberoamericana y me refiero al libro del sacerdote jesuita Julio Membiel, argentino él, cuyo título es justamente este: el comunismo en la revolución anticristiana. ¿Por qué vale la pena explicar a todo mi público, amigo y adversario, este asunto? Pues precisamente porque hacia el comunismo estamos cayendo de la mano de la 4T, vulgarmente conocida como la Cuarta Transformación, que en realidad es la quinta deformación que sufre México, la quinta revolución en el sentido diabólico del término, que implica acción profunda, disciplinada, determinada a destruir el orden natural y el orden divino. Bueno, pues justificando esto, este formidable escritor argentino prologa su libro con unas palabras que vale la pena grabar. En algunos momentos voy a ser textual, en otros voy a hacer mis comentarios, pero quiero darle el crédito a este gran maestro mío. No es que lo haya conocido yo directamente, pero cuando uno tiene en sus manos un libro como esta obra formidable, en realidad entra uno en una intimidad maravillosa con el autor. Por eso a don Julio Membiel lo considero como uno de los maestros que más han influido en mi mentalidad, mi forma de ser, mi manera de pensar, mi accionar como adversario feroz, asertivo, determinado, audaz, contra todo lo que se está haciendo por la 4T en México y desde mucho antes. Desde que yo era niño, supe muy bien que esto tiene sus raíces allá por la expulsión de los jesuitas a mediados del siglo XVIII. Continuó con la guerra de independencia para someter a México a la influencia de las logias de la anglósfera, Inglaterra y los Estados Unidos, para continuar con la nefasta obra destructiva de México realizada por Benito Juárez. Nada de don ni de benemérito, por supuesto, simplemente Juárez, en la guerra de reforma y en la destrucción que realizó de la Iglesia de México, tanto en lo material como en lo espiritual. Continuó con la revolución anti-mexicana, y no hecha con donativos del pueblo. Por favor, señor malo, aprenda historia si es que no quiere hacer todos los días el ridículo más espantoso en sus infumables mañaneras, sobre todo cuando se atreve sin ninguna autoridad y sin ningún conocimiento a hablar de historia.
dígale de paso a su mujer que valide su disque título de historiadora con conocimientos reales, no con fantasías. Bueno, pues don Julio Membiel nos platica en su prólogo que el gran hecho, el gran formidable hecho que se ofrece a las generaciones que habitan, él se refería al siglo XX, en este siglo, en nuestro planeta, es el avance sostenido e incontenible del comunismo ateo. La teoría comunista comenzó a elaborarse después del año 40 del siglo XVIII, del siglo XIX. Pero esta teoría hecha acción recién comenzó a operar con fuerza a principios del siglo XX. Lenin y los revolucionarios rusos, financiados ya desde entonces por la banca sionista norteamericana, realizaron una obra titánica de envenenamiento y adiestramiento de las clases laborales de aquel país, Rusia, ¿sí? Y que había de lograr completo éxito, esa revolución comunista, con la Revolución de Octubre de 1917. Es claro que el comunismo no se implantó en virtud de motivaciones primeramente económicas, con base en la pobreza, la miseria, las reclamaciones del pueblo ruso. Por supuesto que no, patrañas. Fue específicamente una revolución hecha desde la clase política más poderosa y rica de la tierra, con base en el poder político y económico, que contó con el apoyo de la banca sionista Kuhn and Loeb and Company de los Estados Unidos y con la ayuda paradójica del ejército alemán. El poder político removió y movilizó todos los resentimientos del pueblo ruso desquiciado y entregó a esa noble nación a la camarilla revolucionaria que encabezaban Lenin y Trotsky. Desde entonces, el comunismo dispuso de una poderosa plataforma para expandirse por todo el globo. Ejércitos, dinero, contactos y, por supuesto, una enorme lista de traidores, casi en todas las naciones. Mientras se consolidaba fuertemente en Rusia, apelando a métodos gigantescos de organización, se antojan ciclópeos, monumentales, fantásticos, sobre todo considerando que no tenían los recursos que ahora nos brindan los medios informáticos, y utilizando sin escrúpulos y en escala nunca antes vista los medios más expeditivos de eficacia policial, como los que ya está implantando en México, el malo, la 4T, como los que ya se implantaron en Venezuela, Cuba, Nicaragua y la Europa del Este, que por fortuna de un gran santo, de un extraordinario par de líderes, por santo me refiero a San Juan Pablo II, y líderes extraordinarios, sobre todo a Lech Walesa, sin quitarle a Gorbachev los méritos que también tuvo en la caída del muro de Berlín, del muro comunista, y la consecuente liberación de la Europa del Este de las garras del comunismo ateo. Bueno, con la Segunda Guerra Mundial, nos explica Julio Membiel, y siempre a base del poder político financiado desde la más alta cúpula de riqueza del planeta, el comunismo logra insospechados beneficios y triunfos en la Europa oriental y en Asia, con la complicidad manifiesta de las potencias que, de dientes para afuera, se exhiben como anticomunistas. El comunismo conquista prácticamente sin lucha, como si recibiera un regalo, vastas regiones y pueblos enteros de Europa y de Asia, y en especial China. Y hoy ya es el dueño de la mitad de la tierra. Conste, Julio habla de 1961. Él no conoció la derrota del comunismo en la Rusia de Vladimir Putin o en la Europa del Este, y tampoco conoció el tremendo esfuerzo que ese outsider, que le faltan 9 tornillos de 10, pero que es pro vida,
pro familia y pro su patria, Donald Trump, ha hecho para detener el avance de esta bestia apocalíptica. Y Julio nos platica que a mitad del siglo XX, cuando él escribe este libro, ya es dueño de la mitad de la tierra y amenaza extenderse rápidamente por África e Hispanoamérica, y se encuentra en las puertas mismas de los Estados Unidos y de Europa continental. Bueno, pues fue profeta. Aquí surge una pregunta. ¿Qué encanto y qué singular atractivo ofrece el comunismo para que los pueblos se echen en sus brazos? ¿Por qué está suficiente? Porque está suficientemente documentado que es un inmenso y terrible régimen carcelero, el comunismo, que somete a la gente a un trabajo despiadado sin proporcionarle las legítimas satisfacciones, goces y derechos que ha encontrado siempre el hombre de las más diversas civilizaciones en toda la historia. ¿Qué razón puede explicar que los pueblos abracen en forma rápida y en gran escala un sistema de vida que contraría las aspiraciones más legítimas y elementales del bienestar humano? Como decimos ahora en México, el comunismo ama tanto a los pobres que los multiplica. Y por eso la pandemia al cuatrote le vino como anillo al dedo. Y por eso el malo dice que quiebren las empresas que tengan que quebrar. Mientras un día sí y otro también, y no nada más en su nefasto, supuesto y falso informe donde dijo cientos de mentiras, nada más ahí vemos cómo se está destruyendo, absolutamente destruyendo a México como nación. A esta pregunta, y a pesar de todo, a pesar de esta brutal destrucción, sigue teniendo cuando menos el 48, el 50, el 52% de aprobación de lo que él llama el pueblo bueno y de lo que yo llamo los chairos analfabestias. Es decir, del pueblo que no sabe y que fue creado a propósito desde principios del siglo pasado mediante la precisa, diabólica y tremendamente eficiente y eficaz manera de dejar al pueblo sumido en la ignorancia a partir de lo que se conoce en la historia de México como el Pacto de los Generales. A esta pregunta de por qué los pueblos se arrojan en brazos del comunismo, que debe formularse toda persona responsable que desee conocer la razón de un fenómeno social tan luciferino, tan incomprensible, tan paradójico, tan inhumano como el comunismo, no cabe sino una respuesta que solo puede darnos, ojo, la teología de la historia. ¿Sí? Decimos teología de la historia, vale decir la historia y la historia de nuestros días, vista a la luz de las enseñanzas de la revelación cristiana. Cristo nos ha traído un mensaje que debe iluminar a todo hombre que viene a este mundo. Este mensaje es propagado en forma autorizada y en su integridad por la cátedra de la Iglesia Católica Apostólica Romana, que es la única en la que se prolonga el magisterio de Cristo hasta la fecha. Y lo digo incluyendo mi absoluto desprecio a los papólatras, no tanto a sus personas, sino a su ideología. Porque según ellos, desde el Concilio Vaticano II, no hay papa, y si no hay papa, pues no hay obispos ni cardenales, y si no hay obispos ni cardenales, pues no hay sacerdotes válidos y por lo tanto no hay misa válida. La vida del hombre, y por favor no me salgan con que debo de decir, y de la mujer, porque yo sí sé castellano, no hay que decir foxianamente frijoles y frijolas, chiquillos y chiquillas, jóvenes y jóvenes, no. La vida del hombre, del antropos, que obviamente incluye a la mujer, la obra más maravillosa de la creación, la mujer, tan extraordinaria obra que hasta Dios quiso hacerse de una, Nuestra Señora Madre, con todas sus advocaciones, en nuestro caso de Guadalupe. Repito, la vida del hombre y por lo mismo su historia
historia de los individuos, de las personas y sobre todo la historia de los pueblos, se ha de ajustar a la enseñanza del Señor, que puede resumirse en aquella palabra del Evangelio. Buscad pues primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se os dará por añadidura. Y añade el Señor: no os inquietéis pues por la mañana, porque el día de mañana ya tendrá sus propias inquietudes. Bástele a cada día su propio afán. Aquí el Señor, el único maestro autorizado de la humanidad, le dice al hombre, sea individuo, sea pueblo: ¿quieres ser feliz? Pues bien, lo serás si buscas primero como fin último de tu vida el reino de Dios. ¿Sí? Si diriges tus esfuerzos en servir a Dios por medio del amor a tu prójimo, por medio del ordenado amor a tu propia persona, lograrás, y sólo así entonces lograrás, lo que te es indispensable para una razonable felicidad, o alegría, o bienestar, o bien ser, o bien tener en este mundo. Pero si en cambio vives preocupado primeramente por tu felicidad en este mundo, y andas inquieto pensando en el mañana de tu vida, ni serás feliz en este mundo, ni lo serás tampoco en el otro. Así, como dicen ahora los chavos, así de cañón está el pez. Esta palabra de Cristo, palabra como todas las suyas, palabra de vida eterna, tiene valor y vigencia para la historia de los pueblos cristianos, que son por otra parte los pueblos rectores de la historia de la humanidad, cuando menos desde la liberación de los cristianos en la Roma de Constantino, allá a principios del siglo IV. ¿Qué ha de pasar con los pueblos cristianos si llega un momento en su historia que, lejos de tomar en serio la palabra de su Señor y de dedicarse a la propagación de su reino por el mundo, se entregan a la erección de la ciudad del hombre y ponen todas sus energías en edificar la ciudad del mañana, en la que les sean solucionados todos sus problemas materiales, pero en el cual se hayan olvidado casi absolutamente del fin último, de conquistar la gloria eterna. Si la palabra de Cristo tiene valor y debe ser tomada en serio, habrá de acaecer necesariamente que esa ciudad del hombre, lejos de proporcionarle al hombre su felicidad, le traerá ruina y desgracia. ¿Sí? Ruina y desgracia, por otra parte, en la medida en la que el hombre proponga la búsqueda del reino de Dios y se concentre realmente en su propio bienestar. Ahora bien, el comunismo no es más que la etapa que estamos al presente viviendo de un proceso en el cual los pueblos que han conocido y practicado el mensaje cristiano han promovido una revolución contra este mensaje de Cristo. Esta es la revolución anticristiana. Esta es la revolución antimexicana. Esta es la 4T que hoy tenemos con sus garras luciferinas en todo México, aparte de los otros países de América Latina. Cristo dijo: buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será dado por añadidura. Y los pueblos cristianos, alzados ya casi en masa en rebeldía, gritaron, como hoy sucede en mi querido México, cuya bandera me cobija, y bajo cuya bandera peleo, y bajo cuya bandera pronuncio este discurso. Y los pueblos cristianos, incluyendo a casi todo México, le replicaron a Cristo: de ninguna manera, Señor. Buscaremos primero nuestro bienestar. Edificaremos la ciudad del hombre. Y he aquí que desde hace 5 siglos la Europa cristiana ha comenzado a volver sus espaldas al Evangelio. ¿Sí? A su propagación se ha negado y se ha dedicado a empresas puramente materiales. Primero se ocupó del humanismo, allá por el Renacimiento, después vino la Revolución Francesa, después se ocupó del capitalismo, del progreso interminable, sostenido, y hoy del comunismo. Y se da la paradoja de que, a pesar de que el hombre dispone día a día
de mayores medios técnicos, tecnológicos, informáticos, nanomecatrónicos, nanotecnológicos, etcétera. Esto es obviamente palabras mías, no de don Julio, que podrían contribuir a su felicidad, se encuentra en una situación de incertidumbre, angustia y terror, como en estos momentos nos encontramos la inmensa mayoría de los habitantes de la Tierra, pero particularmente estos campeones en mortandad que somos los mexicanos. Mortandad ante el crimen organizado y mortandad ante el virus de la peste chino comunista. Sí, señor. La técnica, lejos de sernos útil, nos está resultando brutalmente perjudicial. Porque al bajar el hombre en calidad moral y al perder por lo mismo su señorío, baja también en su capacidad de dominador de las fuerzas que le rodean y se hace esclavo de sus propias pasiones y utiliza en servicio de estas los adelantos tecnológicos que fabrica, que produce. Cuanto mayor progreso realiza la técnica en todos los aspectos, más desgraciada y ruinosa es la condición del hombre que la utiliza al servicio de su degradación moral. Sí, señor. Nos dice don Julio hace 60 años. Conste, yo tenía 17, 18 y estaba empezando mi licenciatura en psicología en la Ibero, ¿ves? Que ha precisamente caído en un nivel de degeneración moral que en cuanto me llega algún comunicado, correo o algo que parezca Ibero, lo borro, lo elimino automáticamente, porque sus dirigentes ya andan diciendo por ahí desde hace décadas, por ejemplo, que la homosexualidad, que la práctica homosexual es un camino de salvación eterna. James Martin, famoso, y desde luego el rector de la Ibero, y desde luego el general de los jesuitas, un tal Sosa Abascal, y qué pena que lleve mi apellido. El presente ensayo trata de explicar el comunismo a la luz, pues, de la teología de la historia y explica también de dónde procede su carácter inevitable. Inevitable si se tiene en cuenta que el hombre, llamado a una vocación de vida sobrenatural, de vida cristiana,